Bueno, vamos a iniciar con el taller de Excel básico. Gracias a Fabiola por darnos este espacio, ¿verdad? Y compartir toda su experiencia con lo que es Excel. Las dudas se pueden, si gustan, levanta la mano, doña Indiana, y ahorita se nos está conectando también doña Josefina. Si tienen alguna duda en el momento, pueden realizarla para que Fabiola le diga, ¿verdad?, la respuesta de una vez. Igualmente, si no pueden levantar la mano o demás, me pueden escribir el chat y con gusto también podemos hacer la consulta por medio del chat. Fabiola, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, voy a conectar un toquecito a la cámara como para que me conozcan nada más. Yo encantada de dar este taller y de la oportunidad que me dan de poder ayudar a la fundación. Mi nombre es Fabiola Ramírez, yo soy estudiante de la UCR y me encuentro trabajando, realizando mi trabajo comunal, entonces para mí es un gusto estar acá, compartiendo todos mis conocimientos en Excel y como nos mencionaba Diana, cualquier consulta, por favor no se la guarden, no arrastremos dudas hasta el final, yo con muchísimo gusto se las atiendo, y no, esto sería, entonces dar inicio. Voy a desconectar la cámara para que no se nos pegue mucho el momento de compartir. Ok, bueno, voy a compartir acá pantalla. Si bien es cierto que esto no es un curso de Excel como tal, la idea de delimitar tanto el uso de Excel, ¿verdad? Que lo delimitamos bastante en ciertos temas, es que ustedes puedan aplicar esto en sus emprendimientos, que puedan utilizar esta herramienta que es bastante, no voy a decir fácil porque es muy amplia, pero es sencilla de utilizar en comparación con otros. La idea es que no solo manejen sus negocios a papel y lápiz, sino también tener un resguardo digital, que no se les vaya tanto tiempo en el registro de sus gastos, de sus ingresos, sino que podamos agilizar un poquito ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio ya con lo que es Excel como tal. Lo dejo en sus manos si ustedes quieren ir abriendo Excel conmigo, si desean solo ver, lo dejo en sus manos como quieran hacerlo. Cuando abrimos Excel, lo primero que nos encontramos es esta pantalla de inicio que ven acá. Voy a explicarles más o menos como de qué está compuesta, ¿verdad? Esta parte de recientes nos va a permitir abrir documentos que hemos estado utilizando en los últimos días, en las últimas semanas. Si es la primera vez que utilizan Excel, probablemente no les va a salir nada. Yo utilizo bastante el Excel, entonces aquí tengo algunos documentos que he estado utilizando estos días. Este, si deseamos abrir un documento que ya hemos estado trabajando, que lo tenemos guardado en el equipo y demás, nos vamos a ir a esta parte de abrir, aquí en examinar, y ahí ya nos tira como todo el equipo, ¿verdad? Las carpetas que tenemos en la compu y demás. Entonces, esa es otra forma como de abrir un documento. Esta partecita nos va a permitir encontrar plantillas de todo tipo, de lo que ustedes imaginen, ya hay plantillas hechas. Entonces, podemos irnos acá a más plantillas. Yo estaba abriendo unas ahora que estaba aquí traduciendo un poco el Excel. Esos son de calendario. Yo uso mucho calendario para organizarme, entonces me dio curiosidad a ver si tenían algo, pero digamos aquí hay de todo. Vamos a buscar, por ejemplo, en registro de gastos. Aquí nos salen diferentes. No la voy a abrir para que no se abra como tal el Excel para luego explicarles más cosas de lo que es un libro y demás, pero aquí hay de todo. Entonces, si ustedes no quieren armar desde cero, pueden buscar una plantilla, la abren y desde ahí empezar a editar. Por ejemplo, acá calendario que yo había buscado, tenemos un montón de opciones. Entonces, si por allá sienten que se les dificulta un poquito empezar como desde cero, no se preocupen. Acá ya Excel tiene un montón de plantillas,
para utilizar. En esta partecita acá donde sale mi nombre, por ejemplo, es para iniciar sesión. Eso nos va a permitir como un mejor registro de lo que vamos utilizando, guardar. La verdad es que se hace mucho más fácil. Si tienen alguna cuenta o alguna licencia, les recomendaría que lo inicien, ¿verdad? Esta es como la parte, lo primero que logramos ver cuando abrimos Excel. Excel tiene también algunos tutoriales, como vemos acá, realizar un recorrido, es como para explicarnos un poco qué es Excel, cómo utilizarlo, las herramientas que tienen y demás. Y acá, esto aquí es introducción a las fórmulas, nosotros veremos fórmulas el próximo jueves, pero igual, si quisieran ir traduciendo un poquillo el Excel, acá está tutorial de tablas dinámicas, que tal vez a ustedes no les va a servir mucho, pero en un trabajo tal vez sí, entonces siempre es bueno. Excel tiene como varios tutoriales ahí, más o menos, ¿verdad? Esto sería como en cuanto al entorno de Excel, que es como el primer punto que vamos a ver. Ya cuando queremos abrir un documento desde cero, le llamamos libro en blanco y es esto que está acá. Lo voy a abrir para ya empezar como a explicarles bien a profundidad lo que es un libro de Excel. Un libro de Excel está compuesto, como podemos ver, de un montón de herramientas acá. Pero ¿por qué le decimos libro? Le decimos libro porque, por ejemplo, acá trabajamos en una hoja, podemos ir añadiendo más hojas como si fuera un cuaderno. Entonces a esto le vamos a llamar libro como tal. Esta partecita acá donde dice archivo, inicio, insertar, disposición de página, todo esto acá de forma horizontal es la barra de herramientas de acceso rápido. Eso lo podemos editar. Sin embargo, eso va a quedar también para la segunda sesión porque lo que quiero en esta es como que ustedes se vayan familiarizando un poco con todas las herramientas, cuál es el nombre de cada uno, porque lo vamos a necesitar para cuando ya entremos de lleno a lo que son fórmulas y funciones y demás. Toda esta partecita aquí de portapapeles, puente, alineación, número, etcétera, todo lo que está debajo de las barras de herramientas de acceso rápido, todo eso son las cintas de opciones. Esto es lo que ya nos va a permitir trabajar, en realidad, dar formato, meter números, hacer cálculos y demás. Esa es como la partecita más importante, aquí es donde está absolutamente todo. Aquí están las herramientas de copiar y pegar, dar formato al texto, alineación, número, que todo esto lo vamos a ver ahora más adelante, cómo dar un formato y todo lo demás, ¿verdad? Esta barrita de acá, donde sale como una F y una X y esto, se llama la barra de fórmulas. Ahí es donde ya vamos a meter la fórmula que vayamos a utilizar y vamos a seleccionar qué celdas quiere que se sume, se reste o demás, dependiendo de la fórmula que utilicemos, ¿verdad? Esto como tal, que estoy seleccionando aquí, esto ya sería el área de trabajo. Ahí es donde vamos a meter todo el contenido que nosotros necesitemos, que queramos ir personalizando. Aquí es donde va a funcionar, digamos, todo lo que usamos aquí con estas herramientas va a ir acá, todo esto. Y esta ahorita de aquí abajo, que pueden ver que dice accesibilidad y demás, aquí para agrandar y bajar, esto se llama la barra de estado. Esto es, pues es nada más como para agrandar y demás, si ustedes quieren hacerle un zoom. A veces cuando uno está haciendo una suma o tiene unos datos aquí, uno lo selecciona y abajo le aparece un recuento. Ahorita no aparece nada porque no hay datos, pero esta sería como la barra de estado. Ok, entonces, pasando al punto como de las terminologías a utilizar en Excel, bueno, ya les mencioné que era un libro, ¿verdad? Es como todas esas hojitas y demás que le vamos a ir añadiendo hasta formar como si fuera un cuaderno. Esta es la hoja de cálculo, nuestra área de trabajo. Estas van a ser nuestras hojas. Y la parte que para mí es como más importante es que entiendan, y a veces esto se puede confundir, aunque parezca sencillo, pero puede generar confusión y sí es súper importante que lo entiendan para cuando yo les diga celda o columna o fila, ustedes me comprendan. Columna. Las columnas van a estar encabezadas por estas letritas de acá. Entonces, digamos, si yo marco aquí la C,
Esto sería una columna. Todo que va así como para abajo, de forma vertical. Filas. Las filas van a estar encabezadas por estos numeritos, del 1 al ahí hasta las que necesiten, porque eso es como infinito, ¿no? Ustedes pueden marcar acá, digamos, yo marco la fila 2 y se marca de forma horizontal. Esto es una fila. Entonces, columna para abajo de forma vertical, fila hacia un lado de forma horizontal. Si yo marco aquí solo esta, esto es una celda por sí solita. Es la intersección, ¿verdad?, entre la columna y la fila, pero esto por sí sola es la celda. Si yo marco aquí, esto es una selección de celdas. Entonces, es muy importante así que comprendan esto, qué es la columna, qué es la celda y qué es la fila, para que cuando yo les hable como en estos términos, ustedes logren comprender bien a qué me estoy refiriendo y no confundan la fila con la columna, porque eso puede pasar. Ok. Cada celda donde nosotros nos posicionemos va a tener un nombre. Y se marca acá. Este es el cuadro de nombre de la celda. Por ejemplo, yo aquí estoy en la columna D, fila 3. Como les dije, es la intersección de ambas. Acá se marca D3. Este es el cuadro de nombres donde aparece, donde nosotros estemos posicionados. Ahora, ¿qué pasa si yo marco una selección aquí? Bueno, si yo lo marco aquí, ustedes pueden ver que marca desde donde yo estoy posicionado, desde la columna hasta la fila. Eso no tiene como gran utilidad, pero realmente es bueno que lo sepan dónde se están ubicando, ¿verdad? Esta selección de celdas que les estaba comentando sería un rango de celdas, también se le puede mencionar así, que es de agarrar como varias celdas y unirlas, ¿verdad? Eso no tiene como gran ciencia. Y yo creo que, bueno, en cuanto a las terminologías, sería como eso. Este, no sé si hasta acá, si tuvieran una duda, me dicen, porque vamos a entrar como al desplazamiento y la selección de celdas, y eso ya puede ser un poquillo más complicado, pero si no tienen ninguna duda, ahí, bueno, me levantan la mano y me preguntan. Ok. Existen diferentes formas de desplazarnos y de seleccionar celdas, como para que no se nos haga tan complicado ahorita, es porque aquí no tengo ningún dato. Pero si yo tuviera aquí un montón de datos para abajo, varias columnas y hacia los lados, es más difícil uno estar bajando con el mouse así, si son 100 datos, por ejemplo, o si tengo hasta la columna Z, estarme haciendo así de forma vertical. Entonces, para eso hay como algunos atajos que podemos utilizar este, y desplazarnos más rápido. Entonces, vamos a empezar con cómo desplazarnos. Voy a añadir aquí unos datos rápidamente para enseñarles más o menos. Yo estoy usando mouse, pero no es necesario que lo usen. Digamos, más bien algunas son solo de teclado, otras son de mouse y eso, entonces no hay problema con eso. Ok, digamos que yo tengo, bueno, aquí 37 números y estoy en el primero y quiero llegar rápido al último número. ¿Cómo vamos a hacer? Déjenme nada más para copiar el teclado que tengo acá. Ese es el teclado que ustedes tienen en sus compus, ¿verdad? Puede variar un poquito, pero al final es como lo mismo. Ok, esta teclita de acá que se llama control va a ser como la tecla estrella para todo lo que vayamos a utilizar, de cómo nos vamos a desplazar, de otras formas de selección de celdas que vamos a ver. Entonces, si está en la esquina inferior izquierda, creo que todas las compus lo tienen ahí o la tienen a la par, pero se llama así control. Ok, entonces, ¿cuál sería como el primer atajo? Presionamos control y manteniendo presionado vamos a apretar también la tecla de selección, pero de abajo, porque yo quiero ir al número de abajo y estoy en una columna. Entonces, control y le doy abajo y me lleva inmediatamente el último número que tengo acá en la columna. Puedo hacerlo también de abajo hacia arriba. Voy a aprovechar que estoy en el último número que copié. Voy a presionar control y arriba y me tira de nuevo al primer número.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo números de forma horizontal en una fila? Voy a ponerlos hasta acá para que se... Lo mismo, pero con las teclas de al lado. Me posiciono en la celda de la fila, control y derecho. Me voy a devolver, control e izquierdo. Tal vez ahorita sí, con poquitos datos puede parecer que no es tan útil, pero si ustedes están manejando una hoja que tiene muchísimos datos, de fijo que eso les va a ayudar un montón. De igual forma, si yo tuviera acá más columnas, nada más me posiciono en la que necesito, voy abajo, me voy a pasar al lado para irme arriba y así lo van haciendo. Es una forma rápida de desplazarnos sin tener que usar tanto el mouse o las teclas o hacerlo de forma manual. Voy a borrar aquí un poquito de estos. Ok. Esa es la forma de hacerlo con el teclado, pero ¿qué pasa si ustedes están usando mouse y son más de mouse? Entonces, hay también otra forma de hacerlo. Puede ser normal, ¿verdad? El uso del mouse normal, que es con la ruedita que tiene. Vamos jalando hacia abajo, hacia arriba, pero digamos que tengamos muchísimos datos para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar el botoncito, no lo vamos a deslizar, sino que lo vamos a presionar y nos va a aparecer estas como flechitas. Nada más vamos a cursar hacia abajo el mouse. Yo voy ahí lento, pero si ustedes quieren ir rápido, nada más lo van bajando. Quieren subir rápido, lo suben. ¿Y cómo quito esas flechitas? Nada más le vuelvo a dar clic al botón o clic derecho y se quita. Esa es otra forma de hacerlo si usan mouse. Entonces tenemos la opción de teclado con control y las teclas de direccionales. O tenemos la opción del mouse con la bolita que trae. Otro tip con el mouse, y es usando la tecla de control. Si ustedes quieren hacer la hoja más grande y más pequeña, en lugar de irse acá en el porcentaje de 100, ustedes apretan control la tecla y mientras la tienen presionada, le van a dar vueltita al botón del mouse. ¿Ves? Entonces yo lo estoy haciendo como para atrás, se hace más pequeñito, luego como para adelante, se hace más grande. Y automáticamente si ustedes hacen eso y ven la barrita aquí de estado, ahí va cambiando el porcentaje al que está acercándose o alejándose. Eso en cuanto al desplazamiento, pero ahora vamos a ver el método de selección de celdas. Ya, ¿qué era la selección de celdas? Es agarrar como un rango de varias columnas y varias filas. Ok, entonces, cuando yo les hable del término de juntar celdas no adyacentes, significa que yo tal vez necesito juntar estas dos y luego estas dos y luego estas dos y así, y no están pegadas. Si ustedes ven aquí, queda como una en el medio y así sucesivamente, y yo necesito marcarlas todas, tal vez necesito ponerles un formato para hacerlo más rápido, eh, aumentarles el tamaño, qué sé yo, por muchas razones puede ser. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a usar nuestra tecla estrella, ¿verdad? Control. Aquí voy a copiar estos números. Entonces, utilizo control, me posiciono sobre la celda que quiero marcar y voy bajando. Voy bajando porque tengo una columna, pero si fuera hacia este lado lo pueden hacer así. Sin dejar de presionar control, voy a seleccionar las otras y digamos que quiero seleccionar esta fila también. Entonces, ven, si ustedes lo hicieran sin presionar control, donde ustedes marquen acá y vayan a marcar acá, se les pierde lo que ya habían marcado. Entonces, eso es la selección de celdas no adyacentes. Ok. Pero digamos que no vamos a seleccionar celdas no adyacentes, sino celdas de forma normal. ¿Cómo lo haríamos? De nuevo utilizamos la tecla
nos posicionamos en la que queramos, ¿verdad? En este caso voy a posicionarme en A3 y con el mouse voy bajando. ¿Es necesario tener mouse? No, me puedo posicionar igual en A3. En A3 y voy bajando con el mismo panel de táctil de la compu. No tienen que tener mouse necesariamente. Ok, y la forma fácil y clásica, nada más apretar y marcar lo que necesitemos, digamos esta y así sucesivamente. Esas son como las formas de seleccionar varios conjuntos de celdas, rango de celdas, como lo quieran llamar. Ahora, si yo quiero seleccionar solo una fila, vamos a hacerlo primero solo una fila, pero puede ser también solo una columna. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Digamos que yo acá tengo todo esto lleno de números hasta acá, ¿verdad? La filita. Todo esto lo vamos a bajar. ¿Qué puedo hacer para marcar toda la fila de una vez? Esta fila 3 sin tener que hacer así. Digamos que yo tengo muchísimos números hacia la derecha. Simplemente marcamos aquí. 3 sobre la fila. Lo marco y ya se me va a seleccionar todas las que yo tuviera aquí. ¿Ves? Y de hecho se marcan hasta si no tengo datos. Entonces digamos que yo quiero ponerle una negrita a eso. Si tuviera aquí datos en la fila 4, lo voy haciendo, 5, 6, lo que necesite. Lo mismo pasa con las columnas. Digamos que yo quiero marcar esta columna A, pero para no irme hasta abajo y marcar todo así, simplemente marco acá A. Y digamos que le pongo una negrita. Quiero ponerle una negrita y listo. Entonces no me tuve que hacer aquí toda la selección, como se les enseñé antes, que es la forma más fácil, pero tal vez más larga también. Entonces nada más marcamos. Quiero agarrar varias columnas, ¿qué hago? Desde A, nada más voy así marcando. Varias filas, me voy desde uno, desde la que necesite y voy bajando. Y ahí me va como agarrando todas las filas que yo seleccioné. Entonces, eso es una forma de seleccionar también filas o columnas. Hay otra forma para seleccionar columnas, pero esto sí es solo con columnas. Digamos, yo me posiciono aquí en A3, vamos a utilizar la letra Control y la barra de espacio, que sería esta que está acá en el teclado. Entonces me posiciono sobre la columna que quiero seleccionar, Control y espacio. Y me marca toda la columna A. Si quiero hacerlo en la C, Control y espacio. Y así. ¿Para qué nos sirve esto? Tal vez les preguntarán ustedes. Y puede ser que yo quiera centrar toda esta columna. Entonces la centro acá. Y para no ir marcando aquí y llegué aquí, tal vez al final ocupaba más celdas y ya se me va como a descuadrar todo. Entonces simplemente marco toda la C y la pongo o lo pongo acá. O quiero que todo eso sea un porcentaje, todo lo que yo vaya a poner en la columna C sea un porcentaje. Para eso nos sirve. Déjeme correr. Otra forma de seleccionar una tabla o una lista que yo tenga, vamos a usar otra vez la teclita Control, pero ahora no vamos a usar ni las direccionales ni la espaciadora, ahora vamos a utilizar la letra E. Esta es otra forma de hacerlo, hay muchísimas formas, ustedes usen la que más fácil se les haga, la que más se le haya pegado, entonces Control y E. Y me va a marcar todos los datitos que yo tenga. Acá vamos a ver si en esta fila sirve. Ujú. Lo mismo con las filas, me posiciono en la fila que yo quiero, control E y las marco. ¿Qué pasa si yo quiero
marcar, seleccionar toda la hoja que estoy usando. Digamos que tengo todo esto lleno de datos y yo quiero marcarlo todo, no fila por fila, no columna por columna. Muy fácil. Aquí en esta partecita, antes a la par de la y arriba del 1, nada más le doy clic y ya se me marca todo, 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 tanto para abajo como para un lado. Entonces esa es otra forma. ¿Para qué? Tal vez quiero ponerle a todo esto un color. Tal vez quiero ponerle azul. Entonces para no ir una por una, de una vez lo pongo ahí. Este, algo que tal vez no les dije, les voy a mencionar estas dos flechitas. Eso es para devolverse por si hicimos algo que no nos gustó o que nos equivocamos, simplemente hacemos para atrás. Esto es si quitamos algo que hicimos, como ahorita que yo quité el azul, me puedo devolver, pero si lo quiero volver a poner, nada más lo doy para adelante y ya, no tiene como gran ciencia esas flechitas. Ok, ahora vamos a pasar de nuevo. Si tienen alguna duda hasta acá, me dicen. Voy a borrar estos datitos. Vamos a pasar a lo que es la edición y el formato de textos en las celdas. El primer punto con el que vamos a empezar, el uso básico de copiar, cortar y pegar. ¿Para qué nos va a servir utilizar cortar, copiar y pegar? Eso nos va a servir para mover o copiar, ¿verdad? Como su nombre lo indica, el contenido de una celda. ¿Por qué quisiera yo hacer eso? Tal vez aquí yo le puse un color, tal vez le puse negrita y yo no quiero como volver a hacer esto y quiero como tal vez cambiarlo de lugar, demás, no sé. Entonces para eso hay varias formas. Vamos a empezar con lo que es mover las celdas. Ok, uno de los métodos para mover las celdas es simplemente seleccionando y arrastrando. Yo puedo borrar estos datos, los selecciono, ya sea con lo que vimos, ¿verdad? Espacio, lo vamos para abajo, simplemente con el mouse, con el panel. Yo puedo agarrar esto y cuando se me marca aquí, yo me voy al bordecito, cuando se marque como esas cuatro flechitas, eso es que yo puedo moverlo. Si yo no lo hago así y me voy a este que tiene como un más, se me va a ir a la primera. Entonces, marcamos todo, nos vamos a algún extremo, ya sea estos, cualquiera. Lo agarro y lo copio. Lo muevo, perdón, lo puedo mover a la parte donde yo quiera y se me va como todo lo que ya hice en esa celda, se me va a mover a donde yo lo mueva. Entonces, no se pierde el formato, si estamos haciendo alguna fórmula, no se va a quitar, no va a generarnos un error, que es muy común que pase, sino simplemente vamos moviendo todo. ¿Ok? Vamos a mover celdas utilizando copiar y pegar. Para mí es más fácil esta forma de arrastrar, pero bonita porque tal vez tenemos poquitos datos, pero si tenemos muchos datos o son varias columnas, quizás sea mejor el copiar y pegar porque así usted está viendo que todo lo que está seleccionando de verdad le va a quedar este, copiado y no le va a quedar ahí como un numerillo faltando ni nada. Entonces, vamos a aprender esta otra forma. La primera, seleccionar y mover, ¿no? Ahora está la otra. Para esto vamos a volver a utilizar nuestra teclita de control. Vamos a seleccionar y vamos a utilizar control y la X para copiar. Control X y ven que se ponen como unas rayitas aquí alrededor. Eso es como que ahí está cortadito, ya listo para ponerlo en otro lugar. Digamos que yo lo quiero poner aquí. Utilizamos de nuevo control y ahora vamos a utilizar V. Control V y se me pasó. Entonces, digamos, yo quiero hacer esto, que son más. Control X, los paso acá, control V. Entonces ya vimos como las dos formas. Arrastrando, utilizando cortar y pegar. Otra forma de copiar y pegar celdas
Ya esto no vamos a cortar esta partecita, sino que vamos a generar como una copia. Si ustedes ven, yo aquí lo muevo, pero es solo un rango que estoy utilizando. No se me copia, solo lo estoy moviendo, lo estoy pasando de lugar. Pero ¿qué pasa si yo necesito hacer varias de estas? Unas dos o unas tres. Muy fácil. Vamos a seleccionar de nuevo aquí las celdas y en vez de utilizar control X para cortar, vamos a utilizar control C para copiar. Entonces, marcamos control C, de nuevo se va a ver así como si se cortara, pero lo que estamos haciendo es generando una copia. Y en este caso sí volvemos a utilizar control V. Entonces ya, ¿qué pasó? Ya se me generó una copia de eso. Otra forma de hacerlo, control C, y en lugar de utilizar control V me posiciono en la celda y le doy enter. Enter es esta teclita que está acá. A veces trae la palabra, a veces solo trae la flechita. Entonces eso es como otra forma. Esto era en cuanto a cortar, copiar y pegar. Era como muy sencillo, pero nos puede servir mucho al momento de utilizar fórmulas. Tal vez mover las celdas es mejor al utilizar fórmulas que copiar, porque ya ahí se nos hace un desbarajuste de las celdas y las filas y las columnas. Entonces más adelante nos va a funcionar todo esto. Vamos a pasar con lo que es la generación de varios renglones en una misma celda. Si ustedes pueden ver acá, esto es una filita, es como si fuera un renglón en un cuaderno. Pero ¿qué pasa si yo quisiera en esta, en D4, por ejemplo, meter varios renglones, por así decirlo, pero que me siga quedando en esa filita, que siga siendo la fila número 4, pero un espacio más ancho? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a posicionar en la fila y en la celda que yo quiero, digamos que aquí, D3. Voy a dar doble clic donde se me pone como el guión, que es como cuando uno va a escribir. Y si ustedes ven, un momento, es como si uno fuera a escribir y todo se le pone aquí como en gris, salvo las cositas de la fuente. Eso es porque ya como que Excel entiende que vamos a escribir algo en esa celda. Pueden de paso de una vez escribir, no tienen que hacer doble clic, pero para la generación de más renglones en una misma celda, sí. Entonces, repito, nos posicionamos en la celda donde queremos añadir el renglón, doble clic, clic izquierdo normal, y vamos a utilizar, ya no vamos a usar control, ahora vamos a usar esta de alt. Vamos a utilizar alt y enter. Entonces, presiono alt, enter, y ya se me generó ahí otro renglón. Digamos que yo quiero meter uno más. Entonces, ve, se me hizo como más larguita la celda. Y ya ahí donde yo escriba, ya no va a quedar como todo pegado, todo sin formato, sino que ya ahí se me va a ir acomodando hacia abajo, porque ya yo añadí varios renglones. Es en cuanto a la generación de más renglones en la celda. Era como muy sencillo. Sirve mucho cuando uno va a hacer títulos, tal vez muy grandes, o cuando va a poner una nota y quiere que le quede aquí mismo, entonces le funciona bastante. Pero sirve más que todo como para títulos. Vamos a pasar al punto de dar formato a una o a varias celdas. Esto nos va a servir como a personalizar. Yo imagino que si ustedes lo van a usar en sus emprendimientos, le van a poner los colores de su marca, la letra, tal vez la tipografía que tengan, lo van a decorar digo yo, de una forma bonita, pero también es de utilidad, digamos, que se les haga más fácil utilizarlo, que se les vea más ordenado, que lleven la información bien estructurada. Entonces esto nos va a servir un montón para eso. Ok. ¿Qué es dar formato a una celda? Dar formato es ponerle un tipo de letra, un tamaño de letra, el color, si yo lo quiero centrar y demás. Todo esto lo vamos a usar aquí. En fuente, alineación, y si estuviéramos utilizando números, acá en números. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá en fuente? Tipografía de letra.
Acá hay un montón. Estos que tienen como una nubecita son que están ahí como disponibles, pero hay que descargarlas primero. Pueden descargarlas si quieren o pueden utilizar alguna que ya esté, que no tengan esto, que igual hay un montón para abajo. Acá, ese sería como el tamaño de la letra. Si yo quiero agrandarlo un montón, hacerla más chiquitita, pueden hacerlo así como con números o simplemente acá le suben y aquí le bajan. Más fácil. Si van a pasar de 11 a un 40, obviamente es mejor que lo marquen acá, ¿verdad? Pero si lo que van a cambiar es de un 11 a un 13, 14, pues sí pueden usar esa opción. Esto, la negrita, va a servir como para resaltar lo que estemos haciendo. Vamos a poner acá capacitación de Excel. Pueden marcar, bueno, posicionarse sobre lo que quieran poner en negrita e ir a marcarlo, ¿verdad? Yo lo pongo, digamos que lo quiero quitar, nada más le vuelvo a dar. O lo que pueden hacer es que utilizan el teclado también, control, y van a utilizar la letra que esté acá. Yo quiero hacerlo en negrita, control N. ¿Cómo lo quito? De nuevo siendo control N. Quiero hacerla en cursiva, control K. Y si quiero subrayarla, entonces control S y le quito utilizando las mismas. Entonces es una forma más rápida de hacerlo utilizando el teclado. O pueden hacerlo acá, como gusten. Esta partecita es para poner bordes a una celda. Digamos que yo quiero acá, voy a hacerlo más grande, vamos a utilizar algún tipo, digamos que esta, ok, y quiero marcar, hacerle un borde a esto. Yo marco las celdas que quiero, aquí son tres, pero puede ser una, pueden ser más, pueden ser incluso un rango, ¿verdad? Me voy a ir acá. Le puedo poner un borde inferior, donde yo me quite, se va a ver acá el borde. Le puedo poner simplemente el borde superior. Ahí fue porque yo le quité el de abajo, pero digamos, si yo se lo voy poniendo, ahí lo voy llenando, ¿verdad? Dependiendo de los que yo quiera. Si yo quiero encerrar todo esto, simplemente le pongo todos los bordes externos, perdón, y se me cierra aquí. ¿Qué pasa si yo tengo como varios datos y quiero saber bien que los datos que estoy viendo son, si tengo muchas filas o muchas columnas, puedo hacer todos los bordes? Entonces, si ven la diferencia entre bordes externos, que son solo los de afuera, y todos los bordes me va a agarrar, me va a marcar cada celda que yo tenga ahí. Ahorita cuando veamos la combinación de celdas, si yo aquí tuviera todo esto combinado, me lo toma como si fuera una celda, todo este rango, ya lo vamos a ver. Entonces me marcaría todo esto de aquí, afuera. Pero por el momento, marca cada celda porque no están combinadas, están separadas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Podemos quitar los bordes, aquí donde dice sin bordes, simplemente. Podemos utilizar bordes exteriores gruesos, como su palabra lo indica, es un poquito más grueso que el normal. Podemos agregar un borde inferior grueso, un doble borde, dibujar, cambiarle el color, todo eso en cuanto a los bordes. ¿Ok? Esto de acá es para ponerle algún color a la celda, se llama color de relleno. Ahorita no tiene relleno. Si yo le pongo blanco, no significa que no tenga relleno. Le estoy poniendo un color, solo que es blanco. Pero si quieren quitárselo, nada más le ponen aquí, sin relleno. Entonces aquí le puedo poner que un rosado, o puedo seleccionar solo una y ponerla de otro color. Y así. Se lo quiero quitar, simplemente acá, sin relleno. Acá tiene la opción de más colores. Colores más personalizados. Si tuvieran algún color específico en la marca que ustedes conocen como la formulilla, digamos, pueden hacerlo acá, nada más le van poniendo eso, pero normalmente uno lo que usa son los estándares o los que están directamente acá, no tiene como mucha ciencia. Esta partecita es para cambiar el color de la letra, color de la fuente, le ponen ahí, es lo mismo. Digamos que yo quiero ponerlo acá en rojo. Si lo quiero quitar, simplemente pongo en un negro. Es como muy sencillo acá. Ahora, esta parte de alineación, ¿para qué es? Estas tres
son para alinear de forma vertical. Digamos que yo aquí tengo esta, un poquito más grande. Y lo quiero de forma horizontal, perdón. Lo quiero centrar de forma horizontal, entonces lo pongo acá. Si yo lo pongo para arriba, se me va como para arribita, para abajo, digamos que lo quiero centrar así en el puro medio de forma horizontal. Pero también tengo la opción de centrarlo de forma vertical. Ven que me quedaron entre esas tres celdas, me quedo en el puro centro. O puedo hacerlo para un lado, puedo hacerlo para el otro. Si combinara esto, serviría un montón centrarlo para que quede como más bonito, mejor hecho. Puedo añadirle sangrías también, acá, todas las que yo quiera. En lugar de hacer el espacio, digamos, con la tecla de espacio, lo hacemos así. Se las puedo quitar, nada más disminuir sangrías, como devolver. Esto es para darle una orientación al texto. Yo aquí lo tengo escrito de forma normal, horizontal, pero si yo quisiera cambiarlo, si quisiera ponerlo para el otro lado, de forma vertical, esa es la orientación que yo le voy a dar. Esto es para ajustar el texto, esto nos va a servir ahorita que combinemos celdas, que vamos a ajustar el texto a esa celda. Digamos que yo solo esté combinando estas dos y quiero que este titulito me quede en esas dos, entonces lo vamos a ajustar de esa forma. Esta es la partecita de combinar que lo vamos a ver ahorita. Si estuviera trabajando con números, por ejemplo, digamos que yo aquí tengo 50.000, pero eso no tiene ningún formato. Puede ser difícil saber que esos son 50.000 o 500.000 o 1.000. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá le podemos dar formato hasta 1.000. Aquí es para ponerle decimales. Y ahí vemos que son 50.000. Estos dos últimos quizás pueden ser un poco como no tan útiles, entonces se los quito. ¿Cómo se los quito? Acá aumento, acá disminuyo decimales. Se los voy a quitar. Si tuviera un número relativo, le puedo añadir todos los que quieran, pero me parece que para lo que ustedes van a utilizar esto, pueden quitarse. Ok, ahí lo que tengo es dividido por miles, ¿verdad? Esos son de millares. Pero yo quiero añadirlo que sea moneda, porque yo estoy tal vez registrando los ingresos de ese día de mi emprendimiento. ¿Cómo lo hago? Acá, esta es como la opción rápida. Aquí hay más formatos, nos dice más formatos de contabilidad. Nos vamos y ahí podemos poner el número de decimales. Yo le voy a poner que es 0, ve que aquí lo va cambiando. Y yo le pongo ahí un montón, le voy a quitar todo. Aquí está, si yo quiero el colón nos va a aparecer como de forma predeterminada primero. Aquí está lo que es el dólar, ahí está el euro. Pues simplemente lo hacemos acá de una vez. Le quitamos los decimales. ¿Qué pasa si yo quiero poner una fecha? Si yo pongo una fecha, digamos aquí, 1 de enero, y yo lo marco así con guión, 1 de enero de 2023, probablemente solito se me va a poner porque entienda que es una fecha. Pero yo también puedo marcar acá fecha corta y ya ahí poner de nuevo. Eso se marca casi que solo, entonces no es necesario como que le pongan el formato, al final termina siendo como lo mismo. Pero si yo tengo aquí varios números y algunos están en formato fecha, otro no, marcamos y le ponemos el formato de fecha. También formato de hora, porcentaje, si ustedes quieren saber a cuánto equivalen los gastos de las ventas de ese día, por ejemplo, entonces ahí lo hacen y pueden marcarlo acá en porcentaje. Estas son como las opciones rápidas, pero acá está, ya como más específico todo. Puede ser que ustedes no necesiten los números sin ningún formato, ya lo ponemos en general. Acá si uno abre es como lo mismo, más específico, la alineación, la fuente, todo lo que le acabo de explicar, pero como de forma más abierta tal vez. Acá es como lo más que uno más usa, lo más básico. Entonces eso en cuanto al formato. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo estos 50.000 acá, le vamos a poner un color rosado, y yo quiero que todo este formato, pero sin el número, nada más todo el formato que yo le puse, la negrita, los colones,
Lo rosadito, vamos a ponerle aquí un borde. ¿Qué pasa si yo quiero que todo eso tenerlo para acá o acá? Sin el número para que cuando yo vaya a meter otro monto, digamos 14.000, todo se me vuelva así, ¿no? Donde yo pongo acá 14.000, me queda así, sino que me quede de una vez. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Se acuerdan de copiar y pegar? Vamos a hacer lo mismo, pero de una forma un poquito diferente. Control C, ahí estamos copiando. Si yo llego y pongo Control V acá, Control V, me va a copiar todo lo que yo tenga en esa celda, tanto el formato como los números, si tuviera alguna fórmula la va a pegar ahí, pero yo lo que quiero es simplemente el formato. Entonces, Control C, me voy a posicionar acá donde quiero que se pegue el formato y me voy a ir aquí, debajo de archivo, donde dice pegar, pero no lo voy a marcar acá, porque si lo pongo aquí es como si hiciera Control V, de hecho ve que ahí no sale, Control V. Voy a darle a la flechita de abajo y aquí hay varias formas. Si yo quisiera pegar solo los 50.000, le pongo solo valores. Y de hecho ve que ahí me va poniendo como cómo iría quedando. Valores y números. Pero lo que yo quiero ahorita, bueno, aquí también si tuviéramos una fórmula, una función, solo los sin bordes, todas esas son las formas de pegar. Si yo quiero solo el formato, aquí hay otra forma que dice formato. Entonces, le damos ahí y llego y pongo 14.000. Y ven, ya se me pone todo esto. Todo lo que yo tenía sin tener que empezar por ponerle el rosado, los 14.000, quitarle los decimales y demás. Como les digo, ahorita es porque estamos haciendo un número, pero si tuvieran que hacer varios o tuvieran que ponerle formato a todas estas celdas, lo pueden hacer. Ahí combinan lo que es selección de celdas, copiar y pegar todo el formato. Es como combinación de todo lo que les he ido enseñando. Ok, eso en cuanto al formato. Eso es muy importante como para agilizar lo que estamos haciendo, no durar tanto haciendo lo mismo. Es varas que ustedes se pongan a hacer esto uno a uno, pueden utilizar nada más el copy y pegue de formato, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cómo es? Control C, me posiciono donde quiero, pegar, formato. Y ya ahí si yo pongo otro número, se me va a poner con el mismo formato. Acá le estoy quitando todo lo que le puse, como les enseñé ahorita, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a la parte de combinación de celdas. Voy a quitar todo esto que ya no nos va a servir, yo creo. Esto tampoco. Tal vez el titulito sí nos sirva. Ok, como les estaba mencionando antes, la combinación de celdas sirve mucho para hacer títulos. Digamos que yo vaya a poner aquí empresa, los patitos S.A. Yo puedo dejarlo así simplemente, pero si es un Excel que voy a utilizar día con día y quiero darle un poquito más formato, de personalización y demás, puedo utilizar la opción de combinar celdas, utilizar todo eso que ya les he enseñado, cambiarles el tipo de letra, negrita, color y demás, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? ¿Cómo combino celdas? Cosas importantes a tomar en cuenta al momento de combinar celdas. Si yo voy a combinar estas tres, combinar celdas es como hacer todas en una sola, ¿cierto? Si yo voy a combinar celdas y voy a agarrar todas estas, yo tengo que tener solo un valor o un texto, un número, lo que sea que tengan de contenido. No puedo tener acá y luego acá y acá otro texto, porque al momento de combinar solo me va a tomar ese primero. Entonces es como la advertencia al momento de combinar celdas. Entonces, ¿cómo combino las celdas? Muy fácil. Voy a seleccionar todas las celdas que quiero. Digamos que yo quiero todas estas, porque quiero centrar este título, quiero hacerlo más grande. ¿A dónde nos vamos? Acá a inicio, acá, combinar, y ahí nos va a dar varias opciones para combinar. Si ustedes les dan simplemente combinar y centrar, ahí les va a combinar todo lo que lograron. Y de una vez los va a centrar, que era como lo que habíamos visto acá. Si ustedes se posicionan, ve que acá se marcó, puedo marcarlo acá para centrarlo de forma horizontal.
Voy a separarlas. Acá separar celdas, lo vuelvo a lo mismo que al inicio. Digamos que yo marco varias finitas, pero quiero que solo se me combinen. En lugar de que todo este rango se me convierta en una sola celda, solo quiero que se combine, pero de forma horizontal. Entonces, vean que si yo lo marco normal, todo esto se me hace una sola celda. Pero digamos que yo quiero combinar solo de forma horizontal. Entonces agarro estas filitas, pongo combinar horizontalmente. Entonces ven, me queda como los regloncitos. Entonces puedo escribir ahí en cada fila ya combinada y no me queda todo eso como una sola. Voy a separar y digamos que hasta acá. Vamos a aplicar un poquito de formato que ya hemos visto. Vamos que esa. Vamos a hacer un poquito más grande. Poner un color. Y así tendríamos cómo combinar. Entonces nada más es tener como en cuenta eso. Al momento de combinar, tener solo un valor o solo un texto, una celda, digamos, con contenido, no pueden tener todas porque se les va a borrar. Pueden devolverse, pero no se les va a combinar y va a ser como más trabajoso, ¿verdad? Entonces, nada más es tomar en cuenta eso. Ok. Vamos a pasar a la parte de ajustar el tamaño de la celda. Digamos, ustedes ven que acá donde yo marco una celda, esta ya tiene su ancho, su largo, eh, ya predeterminado por Excel, digamos, pero digamos que yo ocupe que sea más larguito o más ancho. Entonces, ¿cómo puedo cambiarle ese formato? Puedo seleccionar solo una celda, puedo seleccionar un rango. Si quiero que todas estas vayan a tener el mismo ancho y largo que le voy a aplicar, entonces primero vamos a ver con una. Para ver si puedo cambiar aquí esto. Para arriba mejor. Ok, marcamos la celda entonces, ¿verdad? Acá en inicio, donde estamos posicionados. Nos vamos a ir acá en celdas y vamos a poner formato. Primero vamos a cambiar el alto de fila. Aquí nos dice que el alto de fila normal son 15. Ya ese es el que trae por sí solo Excel. Digamos que yo lo quiero subir a un 25. Ahí se lo pongo. Esto lo puedo hacer de forma manual, es cierto. Puedo simplemente agarrar acá la celda y hacerlo así. Pero se me van a cambiar todas las filas y yo tal vez solo quería una celda o quería un rango en específico. Entonces esta es como otra forma de hacerlo. Entonces donde yo marco esto se me va cambiando. Ancho de columna también. Este es el que ya trae Excel 10.71. De hecho, si ustedes van a cambiar acá, ahí dice 10.71. Ese es ya como el ancho que trae. Vamos a hacerlo un poquito más larguito. Digamos que yo quiero que sea 14. Entonces se me va a hacer acá. Lo mismo puedo hacerlo acá. Pero digamos que yo quiero este grupito. Con formato, alto de fila. Vamos a agregarle, qué sé yo, 27. ¿Cuál va a ser el ancho? 15. Entonces, eso es como otra forma de, de ajustar. ¿Para qué nos va a servir esto? Tal vez yo tengo acá eh, un número que le puse un formato, que le puse un número muy alto, digamos, por ejemplo, acá 15.000. Digamos que yo tenía esto acá así chiquitito y se me está. Cuando esto aparece no es porque haya ningún error, simplemente que la celda no tiene el tamaño que tiene que tener. Puedo simplemente hacer doble clic acá y se me va a acomodar. O puedo ir a darle este formato, ponerle más ancho, que sea un 15 y ya ahí se nos va. Entonces, dependiendo de cómo ustedes, el formato que estén utilizando, lo que le hayan dado al texto o al número, les va a servir. Ya ahí cuando ustedes estén utilizando para sus emprendimientos, ahí van a ver
como para qué me puede servir todo esto, si quiero darle, si de verdad va a ser solo para que sea bonito o de verdad va a ser porque necesito que sea más ancho o más largo. Ya eso cuando ustedes estén haciendo, ya ahí van viendo que de verdad lo van a necesitar. Ok, voy a volverme. Ok. Ok, penúltimo punto. Para terminar, vamos a ver cómo agregar y cómo eliminar filas. Digamos que yo acá voy a poner otros datillos otra vez. Ok. Yo tengo estas tres filas con datos, pero digamos que yo necesite meter una fila aquí, debajo de estos uno, yo necesito meter otra fila. Y para acá tengo un montón de datos. En lugar de venir y seleccionar todos estos datos, yo lo puedo hacer. Digamos, aquí tuviera un montón de datos. Yo puedo llegar y hacer esto y añado las filas si necesito una, si necesito dos, pero siempre hay una forma más rápida y más fácil de hacerlo. Simplemente vamos a hacer, nos vamos a posicionar. La fila siempre se va a agregar hacia arriba. Entonces, ¿cómo lo hago? No tengo que seleccionar toda la fila, simplemente me coloco en alguna de esa fila donde quiero agregar, tomando en cuenta que si quiero que quede debajo del 1, entonces me posiciono en el 2, ¿verdad? Por ejemplo. Porque si yo la hago aquí, se me va a agregar arriba y yo lo necesito abajo. Entonces, nada más me posiciono en el 2, clic derecho, insertar y vamos a agregarle toda la fila porque yo necesito toda la fila en este caso. Aceptar y se me añade toda la fila. Si yo tuviera aquí fórmulas, funciones, al agregar esta fila no va a haber ningún problema porque es como una nueva, como la palabra dice, ¿verdad? Estoy agregando algo nuevo de cero, no tiene ningún formato. De hecho, si ustedes aquí le hubieran puesto un color o algo, probablemente no se les vaya a copiar porque esto viene sin nada. Entonces, esa es como la forma más rápida. Acá está también insertar filas de hojas, insertar columnas acá en celdas, pero a mí me parece que es más fácil con clic derecho, igual lo pueden hacer acá. Es lo mismo. ¿Ok? De hecho, aquí sale también insertar hoja, pero aquí con solo darle aquí al más ya se les inserta otra, entonces siempre hay como varias formas, me parece que usando el clic derecho es más fácil. Ahora, ¿cómo agrego? Ah, bueno, voy a enseñarles de una vez a eliminar. Voy a insertar otra vez la fila. Lo mismo, súper sencillo. Me posiciono esta vez sí donde quiero la fila que se elimine. No me voy a posicionar en la de abajo porque se me elimina la de abajo, ¿verdad? Me posiciono en esta, no tengo que seleccionar toda la fila, solo una. Clic derecho, eliminar y voy a decir que elimine toda la fila. Y se me va. ¿Ok? Para la columna, el mismo caso. Nada más que no va a ser que se me va a agregar arriba como la fila, sino que se me va a agregar al lado izquierdo. Si yo quiero poner una columna antes de estos 1, 2, 3, la primera columna, ¿verdad? De la A, entonces me agrego aquí. Si yo quiero una columna entre la A y la B, me agrego aquí en la B. Entonces, más fácil con el ejemplo. Me posiciono igual, solo en una, ¿verdad? Insertar toda la columna. Y se me agrega al lado izquierdo. Si yo quería antes de la A, insertar toda la columna y se me agrega al lado izquierdo. ¿Cómo la elimino? Igual que con la fila. Eliminar toda la columna. Y lo que va a hacer es nada más me va a como a traspasar todos los datos, o sea, los va como a mover sin desarmarme nada. Si yo ya tuviera aquí toda mi plantilla hecha, si ya llevo rato haciéndola, le he puesto un montón de cosas, no va a pasar nada, simplemente se elimina. Quizás si ustedes tuvieran linkeada alguna fórmula, probablemente sí les va a pasar, pero eso lo vamos a ver la otra semana, en otra sesión. Entonces, por el momento, todo bien. ¿Ok?
Y el último punto sería la inserción de comentarios y notas. Entonces, digamos que yo acá tengo unos ingresos. Ok. Voy a poner el formato número, tabla de decimales y voy a sentar. Ok. Digamos que este día, este martes. Ah, bueno, esto pasa cuando uno le pone cero. A veces le pone una lineecita, es normal. Digamos que este día martes yo tuve un ingreso de cero. Y yo quiero anotar qué fue lo que pasó ese día, porque después la otra semana, cuando lo vea, el otro mes, cuando esté haciendo mis totales o demás, no me acuerdo qué fue lo que pasó, por qué no vendí, si fue que ese día no pude abrir o algo pasó, el día, no sé, simplemente no hubo ventas y demás, por poner un ejemplo. Entonces yo quiero agregar una nota, puedo agregar una nota o un comentario. ¿Cuál es la diferencia? Es casi lo mismo, básicamente. Hay dos formas de hacerlo igual. Me voy acá en insertar y le pongo comentario, en el caso del comentario. La nota solo hay una forma, pero en el caso del comentario lo puedo hacer acá. Le doy insertar comentario y va a quedar en la celda en la que yo me posiciono. Entonces, digamos, no hubo ventas. Y va a quedar ahí, donde yo me quite, aquí en una esquinita va a quedar como azul y donde yo no tengo ni que presionar la celda, donde yo solo ponga el cursor encima, ahí va a decir qué fue lo que pasó ese día. Digamos que el miércoles ocurrió lo mismo acá, pero yo no quiero poner un comentario. Aquí yo me puedo responder, digamos. Tal vez es como la diferencia, pero parecido. ¿Cómo agrego una nota? No tengo cómo agregarla acá, pero sí tengo como en el clic derecho. Acá tengo la opción de nuevo comentario, que era lo mismo en insertar, las dos formas que había. Pero vamos a agregar una nota. Tiene como un formatillo ahí diferente. Entonces, no ventas por cierre. Va a pasar lo mismo, donde yo me posicione encima. Me va a tirar como eso. Y acá el comentario también. Acá pueden ir agregando como más, lo pueden editar y demás. Entonces esto funciona como para cuando queremos ir dejando notillas ahí en algún monto específico, en alguna celda en específico, y no quiero como agregarlo aquí abajo. No hubo ventas, pero donde no hubo ventas, o sea, queda como muy al aire. Y tienen gran cantidad de datos, de contenido. Entonces es como más complejillo, ¿verdad? Mejor hacerlo de una vez específicamente donde queramos. Ok. Y bueno, eso sería como esta primera sesión. Este, todavía tenemos tiempo, digamos, estaba destinado para 2 horas. Yo ahí tengo una practiquilla que podemos hacer. Yo les voy a pasar un PDF con todo lo que les expliqué ahorita, con todo esto del teclado, así especificado tecla por tecla para lo que la pueden usar. Entonces ahora cuando finalicemos yo les voy a pasar eso por el Excel para que les quede ahí. Y no sé, ustedes me dicen si quieren que hagamos la práctica juntas. Yo se las envío ahí por WhatsApp, les doy un momentito para que la descarguen y la vamos haciendo. Este, podemos abrir micrófonos, demás, no sé. O prefieren como hacerlas solas en sus casas y escribirme si tuvieran dudas, hacerlas viendo tal vez el PDF de lado. No sé, ustedes me dicen. Doña Josefina nos indica que prefiere de tarea. Prefiere de tarea. Sí, sí, me imagino. No sé qué opinan las demás chicas. Doña Indiana, María Elena, si tiene alguna duda. Sí, dice que es para revisar la información. Ujú. Doña Indiana. Bueno, no, me da igual, puede ser como una tarea Ujú. o hacerla en el curso, ¿verdad? Como sea, como lo prefieran los demás también,
Sí Igualmente, está bien revisar la el información. material y luego en la próxima sesión entonces aclarar dudas. Ujú. Tuviésemos alguna duda. Ok, Ok, perfecto. Gracias. a usted. Si Ok, gusta entonces, entonces, Fabiola, sí, lo pasamos y lo dejamos como tarea para la próxima semana. Igualmente le iba a decir, ya abrí el WhatsApp para que ustedes también puedan hacer comentarios y puedan escribirme. Entonces, digamos, si tienen alguna duda específica que tengan que hacerle a Fabiola, pueden escribir al WhatsApp también. igual sí, a veces son dudas que tal vez por WhatsApp es un poquillo complicado, entonces me dicen, nos reunimos aquí en una sesión de Zoom, lo explicamos y demás. Este, yo les voy a dejar, yo ahí tengo como un Excel para enseñar. Esta es como la practiquilla. Ya ahí tiene datos. Yo les voy a poner las instrucciones como más o menos de qué hacer para que no se pierdan tanto. Entonces lo pueden hacer con esta, pero si ustedes quieren de una vez hacerlos con sus emprendimientos, aquí ya puse compañía de los patitos, el registro de ingresos y gastos, para que se vayan como soltando y lo vayan usando, pero si ustedes quieren de una vez hacer esta y luego ir a hacerse lo de ustedes, pues genial, esa es la idea más bien. Y cualquier duda ahí me escriben. Entonces ya les voy a pasar el PDF donde viene todo lo que les expliqué ahorita, paso a paso, y les dejo de una vez ahí la práctica. Cualquier duda me escriben, ya sea al grupo o me pueden escribir a mi teléfono personal, como gusten, y si ocupan una sesión antes de la otra, la otra semana, entonces ahí lo hacemos. Perfecto, muchísimas gracias más bien, Fabiola, por todo el tiempo y la explicación. Gracias a las que se conectaron hoy. Entonces, quedaríamos así. Fabiola va a enviar el documento y la práctica para que ustedes puedan leer el documento, leer la información, repasarla y hacer la práctica. Si tienen alguna duda o consulta, nos veríamos el próximo jueves a las 4 de la tarde igualmente. Una consulta. Claro, dígame, doña Yera. Eh, ¿Podrían enviarnos ese PDF al correo electrónico, por favor? Sí, la compañera Fabiola va a enviarles un material a ustedes en el WhatsApp. Ajá, pero a través del WhatsApp, Ah, sí, pero si lo ocupa el correo, yo se lo paso al correo. por favor, para poderlo hacer Ujú. en la compu. Claro, está bien, yo los descargo de Ok, ahí y se los paso al correo. gracias. A usted más bien. Bueno, muchísimas gracias a todas y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta Muchas luego. gracias, doña Josefina.